México ha vivido una movilización juvenil sin precedentes. Grupo de manifestantes, momento exacto en que la manifestación en Ciudad de México derriba las vallas de más de 3 metros que resguardaban el Palacio de Gobierno. Miles de jóvenes, principalmente de la llamada generación Z y muchos millennials, han salido a las calles para exigir seguridad, justicia y un futuro sin miedo, lo que cualquier país civilizado necesita. Pero en medio de estas protestas surgió una polémica que ha encendido el debate nacional y también el debate en todas las redes sociales, y es que la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mostró públicamente los rostros y los nombres de algunos jóvenes involucrados en estas organizaciones que fomentaron estas manifestaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales en su conferencia mañanera de hoy, y todo por el simple hecho de utilizar nuestras redes sociales para invitar a la marcha de jóvenes de la generación Z este sábado 15 de noviembre. La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme. Y pues claro, cabe preguntarse, en un país en donde el crimen organizado controla regiones completas y donde una persona puede ser amenazada, extorsionada o incluso desaparecida tan solo por expresar sus ideas, la pregunta es inevitable. ¿Fue un acto de transparencia? ¿O quizás fue una irresponsabilidad que podría poner en riesgo la vida de estos jóvenes? Bueno, hoy vamos a analizar este tema a fondo. ¿Qué provocó la protesta? ¿Por qué los jóvenes están saliendo a las calles a protestar y a manifestarse? ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Y sobre todo, ¿qué dice Morena? ¿Y cómo se vincula todo esto con el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo en Michoacán? Un hecho que marcó un antes y un después en la indignación de todo un país. Estructuras de más de 3 metros de alto. ¿Es México un narcoestado? Para entender esta protesta hay que situarla en un contexto duro, doloroso, pero tristemente real. México enfrenta una crisis de violencia que se ha extendido por años. En distintos estados el crimen organizado opera como una autoridad de facto. Cientos de familias viven bajo amenazas, cobros de piso, secuestros, asesinatos y desapariciones. México es un país donde exigir justicia no es un acto menor. Para muchas personas exigir justicia es ponerse en riesgo a sí mismo y poner en riesgo a su propia familia y también a sus amigos. Aquí. El 1 de noviembre del 2025, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a tiros durante un evento público. Seguramente ya habrás escuchado estas noticias porque esto fue un acto muy viral, un crimen pues lamentable. Pero a diferencia de otros y muchos crímenes que se cometen en México, pues su asesinato sacudió al país entero, pero golpeó con especial fuerza a los jóvenes. Para ellos, pues este crimen no solo representa el asesinato de una autoridad pública, sino también que representa un mensaje aterrador. Si un alcalde puede ser asesinado sin ningún tipo de consecuencias, pues ¿qué puede pasar con un estudiante, un periodista, un activista o un manifestante? Y más que todo, si ya se conocen los rostros, los datos y todo como lo publicó la presidenta de México, pues la indignación pues se convirtió en movimiento. Y bueno, la protesta juvenil fue creciendo y a partir de este hecho pues diferentes colectivos juveniles y organizaciones civiles convocaron marchas nacionales. Muchos la identificaron como un movimiento de la generación Z. En redes sociales los jóvenes compartieron mensajes de hartazgo, de dolor, de cansancio, pero también, ¿por qué no decirlo?, de muchísima valentía. He visto videos en donde jóvenes exponen públicamente su rostro y dicen que no le tienen miedo, pues allá saben quiénes. Sus demandas pues eran muy claras. Ellos demandaban o demandan seguridad real en las calles y no solo de pantalla, fin de la impunidad, cosa que dudo mucho que suceda en México, también protección para activistas, periodistas y comunidades vulnerables y algo más profundo, el derecho a vivir sin miedo.
Las protestas se extendieron por ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Uruapan y muchísimos lugares más. Y aquí llega el punto más delicado de este video. Durante una conferencia mañanera, pues la presidenta Claudia Sheinbaum mostró imágenes, nombres y perfiles en redes sociales de varios jóvenes. Según la versión oficial, pues ellos participaron en la organización de estas protestas y la justificación del gobierno fue evidente. Aseguraron que detrás del movimiento había intereses políticos y que no se trataba de ninguna protesta genuina, porque claro, cuando las protestas van en contra del relato, en contra del gobierno, pues ya no son protestas genuinas, típico de estos marchistas. Pero la reacción fue inmediata y profunda. Distintas organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad digital señalaron que exponer nombres, rostros de jóvenes en un país en donde el crimen gobierna territorios enteros, pues podría poner en riesgo a estos jóvenes, porque en México pues ser identificado como un manifestante pues puede costarle la vida a quien sea. Aquí es donde el debate pues se vuelve crucial. Para simpatizantes de Morena, el gobierno actuó con claridad y transparencia al mostrar quiénes estaban detrás de una movilización que, según ellos, tenían fines desestabilizadores. Pero vamos a ver, si le cubren la cara a los criminales que cometen delitos, pues aquí deja mucho que desear. Pero bueno, para miles de jóvenes y colectivos civiles, lo ocurrido no fue transparencia, fue un acto de intimidación. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿es aceptable que el Estado muestre rostros de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, en un contexto en donde pues el crimen organizado pues puede identificar y atacar a esas personas? ¿Puede la libertad de expresión sobrevivir si protestar significa convertirse en un blanco del gobierno? ¿Y qué dice Morena? Varios voceros y figuras cercanas al gobierno señalaron que el movimiento juvenil no era espontáneo, sino impulsado por sectores conservadores que buscaban desestabilizar el país. Pues curiosamente este tipo de relato se repite como un guión mal escrito pues en todos los lugares en donde gobierna la izquierda. Y bueno, también calificaron la protesta como un intento de golpe blando. El problema es que al reducir un movimiento social a una conspiración, pues se corre el riesgo de invalidar las demandas, que por supuesto son legítimas, de miles de jóvenes que no responden a ningún partido ni a intereses electorales, aunque se vio al el expresidente de México vestido con una camiseta de Goofy, según él. ¿Qué pasa Vicente Fox? ¿Este Mujiwara andaba perdido? ¿Es un fan de One Piece? Chequen nada más quién estuvo en la marcha de la generación Z. Vicente Fox. Ah, caray, ¿a poco es menor de edad? ¿Ustedes qué opinan de esto? Pero bueno, volviendo al tema, esto responde pues al miedo y al cansancio y al hartazgo de vivir entre mucha violencia. Este miedo pues, esta frustración y esta rabia son parte del motor de estas manifestaciones, y por eso la exposición de identidades causa tanto temor entre la gente, porque no se trata de una protesta en un país seguro, obviamente, y quien diga lo contrario pues está mintiendo, pues esto se trata de una protesta en un país donde levantar la voz tiene un costo muy caro. Y bueno, como conclusión, México está ante una generación que ya no se conforma con sobrevivir, una generación que exige vivir en paz en un país seguro, en donde pues no seas extorsionado o no puedan desvivirte en cualquier momento. Una generación cansada de entierros, de homenajes, de marchas, de luto y madres buscando a sus hijos desaparecidos. Pues la libertad de protestar solo puede existir si el país y el Estado protege esa protesta. Cuando el gobierno expone rostros de jóvenes, el mensaje que muchos escuchan no es de transparencia, sino de advertencia. Y el riesgo no es solo que los jóvenes se callen, el riesgo es que los jóvenes se vuelvan vulnerables. La pregunta final a todo esto es:
los mexicanos, ¿será que quieren un país en donde protestar sea un derecho o un peligro? Y bueno, si crees que este debate es necesario, comparte este video, suscríbete y déjame tus comentarios aquí en la cajita. Si te ha gustado este video, pues dale a la campanita también, ¿no? Tu voz también importa, independientemente del país que me estés viendo. Nos veremos en un próximo video. Bye.